última hora. Es importante confirmar esto. El comandante general de la policía dio una entrevista en nuestro espacio donde dijo importante información sobre un operativo realizado esta madrugada donde se logró la captura de un involucrado en el atentado del Cristo del Consuelo. Estamos hablando de una persona que ya confirma su participación. Él asume su participación y esto es lo nuevo. Además, sobre la detención de integrantes del grupo R7, protagonistas de la matanza en la cárcel de Turia en Cuenca. Escuchemos lo que dijo Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. Esta mañana hemos iniciado con algunos resultados importantes en la lucha y el combate a la delincuencia. En Manabí hicimos una operación en la zona 4 con 14 allanamientos. Hemos desarticulado un grupo criminal del grupo R7. Tenemos 12 detenidos, 7 armas de fuego. Esto demuestra la lucha permanente que estamos haciendo contra la delincuencia. Al amanecer de hoy hicimos un allanamiento, complementando los allanamientos por el caso del Cristo del Consuelo. Tenemos ya un detenido, un sospechoso que podría estar involucrado, tendría relación con el caso de las explosiones. El trabajo que se ha hecho como respuesta por parte de la policía a este evento ha sido inmediato, con la articulación de todas las unidades interagenciales especializadas. Y poco después, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, en su cuenta de Twitter, dio a conocer detalles de quién se trata ese sospechoso. Es un hombre que tiene antecedentes por asesinato y robo y dice textualmente el ministro, admitió estar involucrado en el ataque terrorista. También se pregunta por qué un hombre con estos antecedentes está en libertad. Habrá que revisar si cumplió realmente su condena o qué pasó en medio. Pero finalmente hay un detenido, es verdad, ya son 8, pero hay un detenido que admite ser el involucrado y ser responsable de este acto en el Cristo del Consuelo. Desde allí va a haber un hilo importante para comenzar ya a cerrar este caso y a decir abiertamente o al menos con información ya confirmada por qué se da este atentado en el Cristo del Consuelo, información que aún no hay. Un detenido confeso, entonces, sí, seguramente pieza clave en las investigaciones. Ojalá que estas continúen así. Enhorabuena. 8 de la mañana con 5 minutos y seguimos informando. Una pareja fue acribillada cuando llegaba a su domicilio en las calles 20 y El Oro. Asesinatos a domicilio. Vamos inmediatamente con Paul Tutibén. Él está en el lugar y nos cuenta todos los detalles. Paul, cuéntanos de este nuevo crimen. ¿Qué tal, compañeros? Así es, preocupa a la ciudadanía prácticamente los sucesos violentos. El de ayer transmitimos en vivo desde el batallón del suburbio cuando una familia fue asesinada en la parte interna del domicilio. Ahora, ¿qué ocurrió acá en las calles 20 y El Oro? Esto es en el suburbio de Guayaquil, donde estamos haciendo la toma. Una pareja de esposos llegaba en un vehículo color azul luego a hacer unas compras. En el momento cuando llegan a este punto, se bajan del automotor, sujetos armados les propinaron algunos tiros. De lo que se sabe, más de 15 tiros habrían propinado. Se conoce que el hombre, que fue identificado como Johnny Alberto León Cárdenas, de 41 años, registraba antecedentes penales por tenencia y posesión, asociación ilícita en 2013. Además, la mujer, Olga Marlene Huacón Pisa, no registraba antecedentes penales. Ella tenía 41 años de edad. En el punto también otra persona resultó herida. Fue identificado como Jackson Fernando Martínez, de 32 años. Él no registra antecedentes penales. Inmediatamente las personas que a un inicio tenían signos vitales fueron llevados al hospital Guayaquil, donde los galenos confirmaron que fallecieron. El suceso se registró acá en las calles 20 y El Oro, suburbio de Guayaquil, pero llama la atención la cifra de fallecidos en la zona 8 que abarca Guayaquil, Durán y San Borondón. Van cerca de 900 crímenes durante este año, desde el 1 de enero a la fecha. En comparación al año pasado, hay un incremento de 500 casos. El año pasado, desde el 1 de enero a la fecha, se reportaron 376 muertes violentas. Este año, que aún no termina, van más de 500 muertes, superando al año pasado. Los crímenes no se detienen, los sucesos violentos no se detienen, ahora llegan y matan a las personas que ven en el punto, buscan al objetivo, y para que no queden testigos del suceso, matan a las personas que también están
cerca, ¿no? Y es lo que ocurrió prácticamente en el batallón del suburbio la tarde de ayer. Lo mencionamos y durante la mañana también lo mencionamos de esta familia que fue acribillada, que fue asesinada, y ahora una pareja de esposos acá en el suburbio de Guayaquil. Es la información a esta hora, compañeros. En estudios hay más. Gracias, buenos días. Muy buenos días para ti también, Paul. Dentro de lo que cabe, Guayaquil todos los días nos hace informar sobre estos hechos violentos, y recuerde que estamos en medio de un estado de excepción y también hay que preguntarse qué está haciendo la policía, pero también con qué. Porque pese a los hechos de violencia que continúan ocurriendo en Guayaquil, las autoridades insisten en no declarar emergencia para agilitar la compra de equipos que necesita la Policía Nacional. Mientras tanto, el narcotráfico hace gala de su gigantesco poder económico. Explota un barrio, asesinan a una familia y cada día hay al menos 10 crímenes en Guayaquil. Pero parece que aún no hay argumentos suficientes para que se declare en emergencia la compra de los equipos que requiere la policía. Pues 6 meses y muchos muertos después no llegan. Es necesario que eso se dé cuando se justifique. Y no se justifica un atentado con bomba en el barrio de Guayaquil. Pero eso por estado de excepción en Guayaquil, Durán y San Borondón. Necesitamos ser eficientes. No es velocidad, es eficiencia. Mientras del otro lado el narcotráfico se robustece. Este combate es bien asimétrico porque mientras nosotros tenemos que elaborar los proyectos para la contratación pública, allá es mucho más fácil adquirir no solamente la comprensión, sino la tecnología y todos aquellos elementos. Ecuador es el tercer país que más droga decomisó, decía orgulloso el presidente hace varios días. Pero lo cierto es que la producción de droga ha alcanzado cifras récords. Eso es también más millones de dólares para la economía criminal. Tenemos en cuenta que el Producto Interior Bruto, más o menos, de Ecuador es de unos 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de un peso sobre la actividad económica de unos 44.000 millones de dólares anuales. Evidentemente estos 44.000 no todos son ilícitos, hay una parte que es lícita. Con esta cantidad de dinero que es difícil de calcular, el crimen puede comprarlo todo. El lavador de dinero está dispuesto a perder hasta un 50% de la cantidad que tiene para lavar. Hagamos inteligencia financiera, hagamos inteligencia del desarrollo empresarial. Y si realmente nos sinceramos, hay que hablar también del narcotráfico en la política. Una vez que el candidato gana, al cual se le financió, se le aportó, pues el candidato tiene que devolver el favor. El gobierno dice que la violencia creció por la guerra al narcotráfico que llevan adelante, pero lo cierto es que lo incautado, según los cálculos internacionales, representa solo el 20% de lo que el narcotráfico mueve, es decir, un pequeño monto de las grandes ganancias que el crimen organizado ha multiplicado en los últimos años y que nadie parece querer ver, ni la UAFE. Golpear la economía criminal, eso sí, sería una guerra. Dayana Monroy, 24 horas. La puerta de la casa, las paredes que están rajadas, que se pueden venir abajo y uno ahí. Historias como estas, llenas de dolor, les vamos a dar a conocer más adelante con las familias que lo perdieron realmente todo tras el atentado registrado en el Cristo del Consuelo. Estamos junto a ellos, ya le contamos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, vamos con otros temas. Le contamos que una cadena de farmacias empezará a vender las pruebas caseras para detectar COVID-19 aprobadas por la ARCSA. El ministro de Salud, José Ruales, informó que el proceso arrancará en las ciudades de Quito y Guayaquil. En rueda de prensa del COE Nacional se dio a conocer la primera cadena de farmacias que expenderá las pruebas rápidas de COVID-19 a nivel nacional, luego de la liberación para la venta de las mismas anunciadas desde el 15 de agosto. Y esa empresa se ha comprometido a distribuir en la ciudad de Quito y Guayaquil. Esta empresa lo pondrá en las perchas de la cadena de farmacias Fibeca y a partir de mañana y pasado nos informan que estará disponible en el resto del país. Que serán pruebas de alta sensibilidad y efectividad, las que serán expendidas para que el resultado sea certero y de esta manera poder cortar con la cadena de contagio. La información deberá ser ingresada en la página del Ministerio de Salud, según lo indican las autoridades.
escaneando un código QR por medio de su teléfono celular, el ingreso de datos personales, lugar donde se realizó la muestra, lugar de posible contagio y la fecha. Sin embargo, en la página de esta cartera de Estado aún no consta esta opción. Este registro es una información epidemiológica adicional a la que tenemos, no se incorpora como datos oficiales, pero nos sirve para hacer un rastreo. Pero una de las interrogantes ante esta nueva posibilidad para el ciudadano es cómo realizarse correctamente una prueba casera. Primero, realizársela únicamente si tiene síntomas. Esto dependerá mucho de la calidad del resultado. Además, una de las principales recomendaciones es no realizarla acostado. Y sobre todo, seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante. Lavarse las manos antes y después de recoger la muestra nasal para su prueba. El problema de los falsos negativos va a ser que tú te lo realices mal el hisopado, que por demora no introducir solamente lo hace superficial y vas a tener un resultado inadecuado. En la actualidad, la tasa de positividad de COVID-19 es del 38%, hablando de pruebas PCR, y 53% pruebas antigénicas realizadas en laboratorios y centros de salud en todo el país. Valery Villalba, 24 horas. Precisamente queremos saber qué pasa en Guayaquil. A esta hora el COE cantonal de Guayaquil está dando su informe epidemiológico. Yo dejo que ustedes escuchen directamente a los doctores que están dando información. Escuchemos. Ha presentado pues un incremento en eso es bastante bueno. También estamos promoviendo el uso correcto de la mascarilla, a pesar de que existen ciertos grupos, hay que mencionarlo, dentro de la ciudad que dicen que están en contra y que la mascarilla no sirve para nada. Pero bueno, ese es otro tema que hay que tratar en su momento. Adicional, pues ya los colegas van a ampliar tanto la parte de COVID como también de viruela del mono. Lo que se nos ha mencionado a nivel nacional, pues que existen 19 casos al momento, 4 en la ciudad de Guayaquil y el paciente fallecido es justamente de esta ciudad. También es importante recalcar que nosotros como municipio de Guayaquil, desde que comenzaron a aparecer los casos a nivel mundial, también comenzamos a activar ciertos tipos de protocolos, entre ellos pues dentro de la vigilancia epidemiológica activa que hay, donde se pesquisan casos de COVID, aparte de desnutrición, hipertensión, diabetes, también tenemos una hoja de recolección de datos para pacientes sospechosos que han estado en contactos, que anteriormente también venían de países donde habían casos nuevos de viruela del mono, pacientes que tenían cierta sintomatología que también podía orientarnos a eso. En todo caso tenemos vigilancia epidemiológica activa, también dentro de nuestros hospitales se han activado ciertos protocolos y como va a ampliar el doctor Alemán, también existe cierto tipo de charlas para concientizar a la ciudadanía y acudir en una forma temprana, hacerse atender pues, y evitar que los contagios sigan aumentando. Es lo que les puedo resumir al momento pues, y ya cada uno de los compañeros va a ampliar el tema. Gracias. Estaba precisamente allí dando declaraciones y al menos detalles de lo que podría dar ese primer informe epidemiológico dentro de lo que ha ocurrido a nivel nacional. Estaba hablando el doctor Carlos Salvador, director de salud del municipio de Guayaquil. Todavía no hay decisiones directas, hay que decirlo también, sino más bien se estaba dando una resolución, se podría decir un diagnóstico. Ahora va a hablar el doctor Alemán. Washington Alemán va a dar precisamente más información y detalle al respecto. Veamos, escuchemos. Para tratar de evitar justamente una alarma, un pánico de la población. Tenemos que tener claro que la viruela del mono no es una enfermedad nueva, esta es una zoonosis que en África tiene muchos años con episodios de aumento y disminuciones de casos y que ya en los Estados Unidos, allá por inicio del año 2000, debido a la importación de animales silvestres, hubieron casos que fueron controlados y que en ese momento se pudo producir vacunas y tratamientos. Es decir, que en este momento hay vacunas y hay medicamentos que lastimosamente no fueron producidos en cantidades importantes para ser distribuidos, pero que en este momento ya hay países que lo tienen, los países de los Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, y que están administrándole a poblaciones a las que se denominan poblaciones claves. En este momento el aumento de casos, que se calcula que son más de 30.000 casos, pero alrededor de los 20.000 que han sido estudiados, se ha visto que la mayoría de casos son en personas que han tenido un roce de piel, un
contacto directo con la piel de personas que tienen lesiones. Y están identificados los principales grupos como hombres que tienen sexo con hombres, casi el 90% de este grupo poblacional. Pero tenemos que aclarar que esta no es una infección de transmisión sexual, para tratar de evitar estigmatizar, ¿no, verdad? No queremos que pase lo mismo que pasó en la epidemia de HIV hace 30 años atrás, donde se decía de manera... Es el doctor Washington Alemán, epidemiólogo, asesor de la Mesa de Salud del municipio de Guayaquil, quien hace un balance del estado de situación actual de los casos de viruela del mono en Guayaquil. A nivel nacional se contabilizan ya 19 casos. Todavía no se dan mayores decisiones de la mesa del COE cantonal, hay que estar muy pendientes. Pero ayer ya el Ministerio de Salud Pública adelantaba, por ejemplo, que hay algunas noticias en torno a la disminución de casos de COVID-19 en el país. Estaremos muy pendientes de las declaraciones, de las decisiones que se tomen en la mesa del COE cantonal de Guayaquil para comunicárselas oportunamente. Dayana. De hecho, allí está nuestra compañera Valerie Villalba. Más adelante vamos a tener un enlace con ella para entender y escuchar determinaciones de esta mesa de salud. ¿Habrán cambios, no habrán cambios, nuevas medidas, no nuevas medidas? Es las preguntas que tenemos todos. Mientras tanto, 8 de la mañana con 18 minutos. Nos vamos a una pausa, pero ¿qué tendremos al volver? Sí, le contaremos un hecho bochornoso. 8 miembros de la Armada Nacional son procesados por la Fiscalía por presuntamente intentar comercializar cocaína que fue escondida en una bodega de una lancha guardacostas que sería parte de un cargamento incautado en días anteriores. 8 uniformados de la Armada Nacional. Además, nuestra realidad, las muertes violentas ascienden a 224 en la provincia de Los Ríos. Solo en Quevedo se han cometido la mitad de estos crímenes. Hay que observar también lo que pasa en Los Ríos. Y aquí lo vamos a hacer más adelante. Ya venimos. ¿Qué tal? Qué gusto, compañeros. Muy buenos días. La fuerza informativa acá en el sector del suburbio, precisamente en el sector de la 42 y la de algo lamentable. Estamos en el interior de un inmueble donde aquí ocurrió el incendio y estaban 5 menores de edad y personas adultas. Lamentablemente, noten ustedes, un menor de 6 años perdió la vida debido a la asfixia y quemadura. Es algo terrible y vamos a tener mayores detalles con respecto a lo que ocurrió acá en el interior de esta vivienda, aquí en el sector de la 42 y la D. Siga con nosotros aquí en su noticiero 24 horas. Retornamos con una información realmente lamentable, amigos. Un menor de edad falleció en un incendio registrado en el suburbio de Guayaquil. Allí está nuestro compañero Alex Vargas, quien tiene todos los detalles de este trágico suceso. Alex, te escuchamos. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenos días, compañeros. La fuerza informativa acá en el sector de la 42 y la D del suburbio de Guayaquil. Pues precisamente ayer a las 23 horas con 30 minutos, aquí esta vivienda en su interior, varios menores, son 5 menores que estaban en el interior con su madre y otra persona adulta, quienes estaban ya prácticamente a su hora de descanso, mientras la señora madre estaba mencionando que estaba lavando los platos. Todos comenzaron a salir en el momento en que ella quiso ingresar para sacar al menor de 6 años. Fue difícil, pues hasta el momento sabemos que los moradores del sector ante la alarma llamaron al cuerpo de bomberos que está a pocas cuadras del sector, pero poco se pudo hacer y al llevarlo hasta una casa asistencial se confirmó que el menor, a más de las quemaduras, murió de asfixia también. Mira, aquí están los vecinos, a ver si conversamos. Algo lamentable fue esto, mi señora. Sería oportuno que la puedan ayudar a la señora con lo ocurrido ayer, ¿no? ¿Perdón? Oportuno que la puedan ayudar. Exactamente, ojalá es que la ayuden sobre todo por los niños. Hay 4 niños, 3 niños menores también que necesitan ayuda. Y más en ese momento quiso ayudar a sacar a los que estaban ahí. No se pudo porque todo estaba cerrado y había mucho humo. No se pudo, sí. Muchísimas gracias. Y vemos que los vecinos están coordinando, viendo cómo ayudarla. Sabemos que la señora también menciona otros familiares en el sector de Pascuales para ver si se aleja de este sector. Dice que ya no quiere estar en vista de saber de que su niño de 6 años ya no va a estar. Una ayuda también en la parte psicológica para poder superar la pérdida de su hijo de 6 años, que se confirmó el fallecimiento en el hospital Guayaquil minutos después que ella fue a verlo, al saber de que los otros niños lograron salir, pero el de 6
perdió la vida. Lo que podemos dar a conocer acá en el sector de la 42 y la D del suburbio de Guayaquil. Compañeros, a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias, Alex Vargas. Hay que ayudar a esa familia dentro de lo que se pueda. 8 de la mañana con 24 minutos. Carlos, más información. Le contamos ahora que 3 delincuentes fueron detenidos por secuestrar a una mujer en Guayaquil. Uno de los capturados es menor de edad. Mire usted. La víctima fue trasladada a Durán, en donde estuvo retenida por 5 horas. La pesadilla de una mujer empezó en su propio vehículo. Ocurrió el lunes por la noche en el centro de Guayaquil, en donde fue interceptada por estos 3 delincuentes, quienes la secuestraron por 5 horas. Bajo amenazas con un arma de fuego, someten a la víctima, roban el vehículo, la ponen en la parte posterior del vehículo de la víctima, amaniatan sus manos, sus piernas y la cubren los ojos con una cinta. Inmediatamente la víctima fue trasladada a un domicilio ubicado en el sector de Panorama, en el cantón Durán. Mientras que los sujetos huyeron del lugar, la secuestrada pudo avisar a la Policía Nacional sobre su situación. De ahí comenzó la búsqueda de los delincuentes. Se inicia una persecución. Estos delincuentes, al darse cuenta de la presencia policial, también aceleran el automotor y tratan de darse a la fuga. En momentos que la Policía Nacional se encontraba ya cerca para detener a estos individuos, ellos proceden a perder el control del vehículo y se estrellan en una zanja. Los 3 secuestradores fueron detenidos. Uno de ellos es menor de edad. Cabe recalcar que uno de los adultos tiene antecedentes penales por robo y tráfico de drogas. Al respecto, la Policía Nacional menciona que el vehículo de la mujer iba a ser utilizado para el cometimiento de otros delitos. Al momento del robo y el secuestro de la víctima, ellos mencionaron que iban a utilizar este vehículo para un robo. Finalmente, la víctima pudo ser liberada por las autoridades. Ella se encuentra estable. María de los Ángeles Rendón, 24 horas. Y otro tema realmente preocupante, al menos 60 funcionarios judiciales han sido intimidados en Ecuador por bandas criminales. En menos de 3 meses, incluso 2 fiscales fueron asesinados. La víctima más reciente fue asesinada anoche en Babahoyo tras recibir 6 impactos de bala. Revisemos la información. Estaba por ingresar a su casa ubicada en el cantón Babahoyo cuando sujetos que se movilizaban en moto le dispararon. Los 6 impactos de bala, uno en la cabeza. El agente fiscal de Los Ríos, Federico Estrella, fue asesinado. Ahora la vida de las personas no vale nada. Tras este sicariato, por el que hasta el momento no hay detenidos. Vía comunicado, la Fiscalía General del Estado hizo público su rechazo a la situación de violencia en la que se encuentra el país. Considera necesario que Ecuador cuente con una estrategia efectiva para luchar contra todo tipo de delincuencia y reitera su compromiso de brindar acceso a la justicia a pesar de este y otros atentados sufridos por servidores con la clara intención de intimidarlos. En temas de delincuencia organizada, tráfico de sustancias, como casos de delitos de sicariato, asesinato, sobre los cuales está por medio de la integridad física de todos los operadores de justicia. A fines de julio, el fiscal del Guayas, César Peña, denunció que un hombre disparó desde un costado de la vía Naranjal-Balao en contra del vehículo en el que iba viajando. El año pasado, en el mes de marzo, julio y a fines de agosto, sufrí una serie de atentados. En mayo, la fiscal de tránsito de Manta, provincia de Manabí, Luz Marina Delgado, también fue acribillada a metros de su casa. Según datos del Consejo de la Judicatura del 2019 a la fecha, 45 jueces, secretarios y ayudantes judiciales han sido amenazados. De hecho, solicitaron protección policial. En cuanto al número de agentes fiscales intimidados con notas, llamadas telefónicas y mensajes de texto o enviándoles arreglos florales fúnebres y animales muertos, es aún mayor. De acuerdo con la Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía del Guayas, solo en esta provincia se han reportado 15 casos este año. Un ejemplo en la ciudad de Esmeraldas, donde el juez fue amenazado con una carta, un escrito, y realmente una situación bastante tenebrosa. Lo que además pone en riesgo la independencia judicial. La asociación ha concertado una cita urgente con el ministro del Interior a fin de poner sobre la mesa que esta falta de seguridad de alguna manera vulnera la independencia judicial del juez que desarrolla y pueda resolver en cada causa en particular. Luisa María Heredia, 24 horas. Carlos, amigos, aquí nosotros somos muy duros con nuestros comentarios cuando hablamos sobre decisiones judiciales, sobre decisiones de fiscales, sobre posturas que suenan sospechosas. Pero hay que observar esta otra realidad. El narcotráfico tiene millones de dólares, sí, para entregar, para regalar, para comprar a la justicia a veces, pero también
tiene fuerza bruta para hacerlo y lo hace de forma violenta. Entregar ramo de flores fúnebres, el dar mensajes de otro tipo, el hacer un atentado, eso no es nuevo ya en nuestro país y es una realidad que las autoridades deben observar y proteger a esas autoridades que están obligadas a dar justicia. Ya hemos visto 2 casos de funcionarios judiciales asesinados que no tenían nada que ver con estas organizaciones y que lo único que estaban haciendo era precisamente tratar de dar justicia, pero lejos de eso no se ha visto ninguna postura firme por parte de las autoridades para decir hemos identificado esto y vamos a detener. Máxima protección, inteligencia también y custodia para los funcionarios operadores de justicia que llevan sobre todo casos sensibles. Esto tiene que parar ya. 8 de la mañana con 29 minutos y permanentemente decimos, Dayana, hay que ver también lo que pasa en otras provincias. Nos concentramos en Guayas, por supuesto que sí, es la provincia más violenta del país, pero mucha atención con lo que ocurre, por ejemplo, en la provincia de Los Ríos, donde las muertes violentas ascienden a 224 a la fecha. Pero miremos en particular a Quevedo. Solo en Quevedo, en esa ciudad, se han cometido la mitad de estos crímenes. Durante la tarde de este martes se registró un doble asesinato en la parroquia San Camilo de Quevedo, en Los Ríos. La Policía Nacional informó que los abatidos fueron sorprendidos al interior de un taller mecánico y en la escena del crimen se levantaron 25 indicios balísticos. Aparentemente un vehículo Kia Sportage de color blanco, varios sujetos armados han bajado y han atentado contra la humanidad de quien en vida se llamó el señor Cristian Hilera Piazzu y Jordi Barros Barzola. Estas escenas de sangre y dolor son repetitivas en Quevedo, la ciudad más poblada de Los Ríos, donde se viven altos índices de violencia. De enero hasta el cierre de esta edición se contabilizaron 102 muertes de 224 que se han reportado en toda la provincia. Según la gobernadora de Los Ríos, Génesis Blum, esto se debe a las peleas de bandas por territorios de drogas y otros casos por decomisos que han realizado las autoridades. Hemos enfrentado y se ha incautado mucha más droga que en muchos otros años. Y eso también desata la ola delictiva, la pelea de territorios que se ha venido viendo a nivel de todo el país. Asimismo informó que durante el año la policía ha desarticulado 23 bandas delictivas, pero reconoce que muchos de los detenidos fueron devueltos a las calles. Frente a esa situación, es la ciudadanía que exige resultados para erradicar la inseguridad. No se tire la pelota, que eso le toca a la gobernadora, que eso le toca al alcalde, que eso le toca a la policía, eso nos toca a todos. Entre las 224 muertes registradas en Los Ríos, constan 2 policías en servicio activo y un agente fiscal asesinado el pasado lunes en la puerta de su domicilio. Martín Soto, 24 horas. Me quedo con la declaración de esa ciudadana que dice que entre las autoridades no deben tirarse la pelota porque este es un problema de todos. Y es que sí, vemos a municipio y gobierno central pelearse permanentemente, pero el ciudadano entiende que lo que se ha hecho de lado y lado, del lado que sea, no ha funcionado hasta el momento. Los ciudadanos la tienen clara. Aquí alguien tiene que hacer algo o decir no soy capaz para hacerlo. Yo no estoy dando algún consejo en temas de seguridad porque no tengo ni idea de cómo manejarlo. Así deberían ser los funcionarios que ocupan cargos. No saben de temas de seguridad, no ocupen esos cargos porque luego los ciudadanos son los que se van a ver afectados. Sí, ya están cansados de tirarse la pelotita y hay una inteligencia bastante clara en los ciudadanos quienes identifican rápidamente quién sí está haciendo su trabajo y quién simplemente no está haciendo su trabajo. Carlos. 8 de la mañana con 33 minutos, momento de una nueva pausa comercial, amigos, pero le contamos de inmediato qué es lo que tendremos al volver. 8 miembros de la Armada son procesados por la Fiscalía. ¿Por qué? Le cuento esto. Por presuntamente intentar comercializar cocaína que fue escondida en una bodega de una lancha guardacosta, que sería parte de un cargamento incautado en días anteriores. Ellos querían vender la droga que sus mismos compañeros incautaron, ¿no? La puerta de la casa, las paredes que están rajadas, que se pueden venir abajo y uno ahí. Y le mostraremos las historias detrás del atentado en el Cristo del Consuelo. Algunas familias duermen en viviendas de sus vecinos tras la fuerte explosión que destruyó sus casas. Son ya las 8 de la
6 minutos, amigos, y nosotros comenzamos este noticiero con información nueva respecto a las investigaciones en Cristo del Consuelo. Hay ya un detenido confeso en este caso y se va a dar una rueda de prensa donde va a existir mayor información. Allí está Paul Tutibén y él tiene todos los detalles previos a esa rueda de prensa porque entiendo que todavía no comienza, ¿no es así? Paul Tutibén, hay un detalle importantísimo. Este sujeto detenido esta mañana tiene un dispositivo de rastreo electrónico en su tobillo izquierdo, lo que quiere decir que afrontaba un proceso en libertad. ¿No se supone que este dispositivo debería garantizar que el sujeto está rastreado de forma permanente? ¿Cómo es que estaba o se involucró en el atentado en el Cristo del Consuelo? No sabía dónde estaba, no sabía qué estaba haciendo. Escuchamos, Paul. ¿Qué tal, compañeros? Así es, en pocos minutos va a empezar la rueda de prensa acá en el cuartel Modelo. Quiero mostrarles algunas de las evidencias que le encontraron a alias El Morado. Los agentes del GIR, como también los elementos élites de la Policía Nacional, se encuentran desplegados acá en este punto y en pocos minutos el comandante general de la zona 8, el general Víctor Zárate, va a dar detalles sobre este detenido que es uno de los principales sospechosos del atentado del Cristo del Consuelo. Recuerden ustedes, donde fallecieron, donde fueron asesinados prácticamente 5 personas y cerca de 20 resultaron heridas. El detenido tiene un grillete electrónico y habría confesado que participó en el hecho delictivo. Incluso en uno de los teléfonos que le encontraron hay conversaciones que se asocian sobre el atentado registrado en la calle 8. Además, hay conversaciones de WhatsApp en el teléfono que le incautaron a alias El Morado sobre el decomiso también de los explosivos que se hizo en la Nueva Prosperina, esto es en el norte de Guayaquil. Hay detalles importantes, incluso también se habría obtenido información que el cilindro con el material explosivo iba a ser lanzado aparentemente acá en la comandancia de la zona 8. Nosotros vamos a ampliar esta información en pocos minutos. Darán la rueda de prensa sobre la detención del principal sospechoso o de uno de los principales sospechosos del atentado de la calle 8, donde murieron 5 personas y cerca de 20 resultaron heridas este fin de semana. Estén atentos a la información. Muchísimas gracias, Paul. Entiendo que tienes que irte de inmediato a la rueda de prensa que va a desarrollar el comandante de la policía a esta hora, porque ya la policía, tiene a alguien que ha confesado lo que ha ocurrido en el Cristo del Consuelo. De hecho, queremos observar nosotros el tuit con el que lo hace público el ministro del Interior, Patricio Carrillo, donde da la información y dice lo siguiente: como lo dijimos, vamos a dar con los responsables de la explosión del Cristo del Consuelo. Hoy la policía detuvo a un hombre con antecedentes por asesinato y robo. Admitió estar involucrado en el ataque terrorista. Y aquí lo que decía Carlos: ¿por qué un hombre con estos antecedentes está en libertad?, se pregunta el ministro. Y eso es lo que nos preguntamos todos. Pongamos la foto donde se puede observar el grillete electrónico. Sí, es la anterior, está en el tobillo izquierdo. Sáquenle la barra ahí para que todo el mundo pueda ver. Este dispositivo, en teoría, debería dar información a alguien que se supone debería monitorearlo, ¿no? Y que debe tener una rutina de este sujeto que no está, que está afrontando un proceso judicial en libertad. Es decir, se puede rastrear su comportamiento usual. Y cuando hay un cambio de comportamiento, eso debería generar alguna alerta. Pero en este caso, esta persona ha confesado que ha estado o ha formado parte de este atentado terrorista y se supone que estaba bajo vigilancia de alguien mientras estaba siendo procesado. Pero nuevamente nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿No funcionan estos dispositivos? ¿Son una farsa? Aquí tenemos que sincerarnos. Realmente hemos hecho algunos reportajes donde hemos demostrado que son una farsa. Hemos demostrado, y hay una imagen y hay un archivo periodístico donde se observa eso. ¿Cómo se lo sacan? Se lo sacan sin ningún problema. Luego fuimos un poco más allá y dijimos, ¿cuántas personas están monitoreando esto para saber realmente dónde están estas personas? No sé si él tenía arresto domiciliario con grillete o si podía salir de casa. Eso ya lo vamos a comenzar a investigar. Pero sí nos preguntamos y decimos, bueno, ¿hay una persona monitoreando a cada uno de estos seres que tienen el grillete electrónico? Entendíamos que no, porque existía incluso falta de personal para que se haga el monitoreo. Entonces, realmente, ¿cuál es la solución que dan los jueces cuando por
ponen este dispositivo electrónico si saben que realmente no funciona? Sí. Aquí estamos hablando de una persona, no de una persona, y sí, voy a reducir y voy a hacer comparaciones que quizás a usted no le guste. No es una persona que se ha robado un teléfono, es una persona que ha asesinado. O sea, aquí estamos hablando de esos antecedentes penales, una persona dispuesta a matar. Esos son los antecedentes que tiene este hombre. Y estaba libremente y probablemente, bueno, ya ha dicho que sí, tiene relación con lo que ocurrió en el Cristo del Consuelo, con el asesinato de 6 personas. ¿No funcionan entonces los dispositivos de rastreo electrónico? Esta medida cautelar no debería ser considerada por los funcionarios de justicia. Deberían estar en prisión mientras se los procesa, sobre todo si tienen ese prontuario, sobre todo si los delitos que se están investigando son así de execrables, como asesinato, por ejemplo. ¿Qué hace este señor en libertad? Ahí está. Nunca paró su accionar delictivo. Hoy confiesa que ha sido parte de este atentado terrorista. El sistema, señores, nuevamente nos demuestra que no funciona. Y de un atentado que deja tanto dolor, Carlos, porque nosotros hablamos de las familias del Cristo del Consuelo, quienes han perdido a sus familiares, pero hay otras familias también que aparte de eso duermen en viviendas de sus vecinos, porque simplemente la explosión se llevó sus casas. Imagínate tremendo dolor que están pasando en este momento. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, cuyo ministro ayer apareció en la calle 8, y uno se pregunta, ¿tuvo que llegar una explosión de este nivel? ¿Tuvo que pasar esto para que los funcionarios se acerquen? Contabilizó 117 afectados y prevé entregar bonos de contención a partir de este viernes para los damnificados. Ojalá que la atención no solamente sea a través de bonos, que bien, si bien ayudan en un momento, requieren de una atención permanente. Nuestra gente necesita expectativas de vida, hay que trabajar en lo social y no solamente ir a visitar estos barrios cuando suceden este tipo de casos, sino una vigilancia, monitoreo y acompañamiento permanente del MINES. Veamos. Los días transcurren, pero no doblegan esa impresión de sentirse extraña aún en su propia casa. Es lo que nos describe Leida Guerrero al recordar la explosión que se volvió tragedia en la calle 8 del Cristo del Consuelo, congelando escenas para ella difíciles de olvidar. Uno está asustado, uno no puede dormir. Las puertas de la casa, las paredes que están rajadas, que se pueden venir abajo y uno ahí. La encontramos cuando acompañaba a un familiar a limpiarse las heridas que los vidrios de la explosión le dejaron, pero nos permitió acceder hasta su domicilio. El área exacta de la detonación también está cercada. Es en la mitad de 2 casas. Leida vive al lado y nos enseñó más de una fisura. Aquí dormir, aquí acostada en ese colchón. Ya. Y los bloques, todos los vidrios de la ventana cayeron ahí en los bloques. Que las puertas están frágiles y cualquiera puede tumbarlas, nos cuenta Rosita, quien no quiso mostrar su rostro, pero sí su consternación al referirnos sus ventanales rotos. Ha caminado en este callejón por más de 40 años. Hoy, reducido a polvo y escombros. Por lo menos tenemos un poquito de respaldo porque está la policía aquí con nosotros para que no se lleven las cosas, pero no estamos bien. Las secuelas que deja una catástrofe son más duras cuando implica la pérdida de un ser querido. Nos cuenta la familia de Roxana Montaño. Tenía 37 años y es una de las 5 víctimas mortales del atentado. Este era su hogar. Fue una de las primeras en escuchar la balacera. Intentó advertir a los suyos, pero por la fuerza de la explosión murió al instante. Una pérdida, una mujer que no tenía por qué. Entonces, estaba durmiendo con el bebé. Los trozos de tumbado y tejas, fachadas destruidas, pedazos de zinc o rastros de balas en los carros son la desoladora muestra de 117 personas que el MIES contabilizó como afectadas. Este viernes prevé entregar bonos de contingencia de $260 a las familias afectadas y analiza la entrega de otros que irían de $8,000 hasta $13,000 para la reconstrucción de viviendas. Hasta entonces, en la noche se refugian en casa de sus vecinos y en el día recorren las grietas de un sector que aún no encuentra consuelo. Vanessa Robles, 24 horas. Qué dolor tan grande, ¿no? Y cómo
cómo este suceso nos demuestra que hay muchas cosas que no están funcionando y que en algún momento esto que comenzaba a latir desde hace mucho tiempo iba a explotar y a llevarse personas, a llevarse lo más valioso, vidas de gente que no tenía nada que ver en esta lucha. Por eso las autoridades deberían darnos un poco de esperanza, porque cuando se nos va la esperanza se nos va todo, de que saben lo que hay que hacer y que se está haciendo algo para que esto no se repita. Y no me refiero específicamente a la detención de personas, porque eso es después. Nadie le va a devolver la vida a estas personas que ya la perdieron. Nadie le va a devolver la madre a un niño que hace poco apenas salió del hospital. Eso no va a pasar. Hablo de prevenir este tipo de cosas. ¿Alguien realmente está trabajando en eso? Recién hoy el país está viendo lo que es el Cristo del Consuelo, pero lo cierto es que ya desde hace muchísimo tiempo es un barrio olvidado, como muchos de los barrios de Guayaquil, donde prolifera la delincuencia, donde no hay trabajo, donde no hay servicios. Así realmente es como está creciendo mal la ciudad de Guayaquil en muchos de sus espacios y donde tenemos que observar qué está pasando. Y por otro lado también yo digo que es el resultado de muchas cosas que están mal, por lo que nos demuestra esta nueva detención, Carlos. Ya hemos dicho que el sistema judicial no funciona. Imagínense, el responsable de este hecho podría haber estado en prisión y no haberlo causado. Ahí están las consecuencias. No sabemos realmente si es así. Vamos a comenzar a revisar realmente lo que ha pasado en el proceso penal de esta nueva persona detenida, pero imagínate hasta dónde podríamos llegar. Esas son las circunstancias a las que nos llevan decisiones judiciales. Sí, Dayana, y sobre la presencia de las autoridades en estos sectores, mire usted, tuvo que haber una masacre en la playita del Guasmo, con 6 personas asesinadas, para que el alto mando policial, la cúpula de Fuerzas Armadas y el propio presidente de la República lleguen ahí a izar la bandera de Ecuador. Ya, porque ¿qué más? Nada más, solo izaron la bandera. Porque y ahí llegaron algunos anuncios que no se han concretado, al menos no de la forma en la que se esperaría, porque hoy nuestra policía sigue sin poder entrar a ciertos sectores, playita del Guasmo incluida. Tuvo que haber una explosión con 5 muertos en la calle 8, en el Cristo del Consuelo, para que nuestras autoridades se acerquen. Por supuesto que los bonos de ayuda funcionan en alguna medida, los víveres, las vituallas, por supuesto que sí, pero el acompañamiento tiene que ser permanente. No esperen a que hayan muertos para acercarse y conocer la realidad de nuestros ciudadanos, de nuestra gente que en algunas zonas está olvidada, que está presa por el narcotráfico, que son carne de cañón del crimen organizado. Tienen que prevenir, que el acercamiento sea permanente y yo insisto, por más duro que suene, no esperen a que hayan muertos para acercarse. Sí, aparte de eso, Carlos, ayer escuchábamos al secretario de Seguridad Pública, al señor Diego Ordóñez, decir que todavía no se iba a declarar en emergencia a la policía porque se necesitaban argumentos. Es decir, no le llegan los implementos a la policía. Y nos preguntamos, ¿estos no son argumentos suficientes? Lo que está pasando en la ciudad de Guayaquil no son argumentos suficientes para realmente dar a la policía las herramientas que necesitan. 6 meses llevan en esto, 6 meses en proceso de compra y todavía no llega lo que la policía necesita. Los narcotraficantes lo compran así, porque tienen cómo. Realmente este sí es una pelea desigual, hay muchas cosas que no están funcionando bien y nuevamente, a veces el discurso de la autoridad nos deja debiendo mucho. ¿Cómo van a decir que no hay justificación para declarar una emergencia cuando estamos observando esto? Ya han matado fiscales, ya han matado policías, ya han baleado vehículos policiales, han puesto coches bomba, han desmembrado personas, han dejado cadáveres en los pasos a desnivel. Ahí están los argumentos, pues, señor Ordóñez. ¿Qué más tiene que pasar para que veamos la necesidad de apurar el acceso a recursos de parte de la Policía Nacional? No sabemos. Esa sigue siendo la pregunta, Dayana. Sí, definitivamente. 8 de la mañana con 50 minutos. Amigos, si la Fiscalía procesó a 8 miembros de la Armada, ¿acusados de qué? De presuntamente intentar comercializar cocaína que fue escondida en una bodega de una lancha guardacosta que sería parte de un cargamento incautado en días anteriores en operativos ejecutados por la institución a la que ellos precisamente forman parte. Increíble. La jueza Ivonne Arroyo dictó prisión preventiva contra los tripulantes y dispuso medidas cautelares como la prohibición de salida del país y su presentación periódica ante la autoridad de la Fiscalía. Esto también es otro indicador de una problemática. El crimen organizado ha permeado también las filas de nuestra fuerza pública, armada incluida.